En el nombre del Señor Jesucristo, me encomiendo en sus manos benditas para exponer ante ustedes el mensaje de la palabra de Dios con el tema que se le ha querido titular: mientras hay vida, hay esperanza. El marco de enseñanza para este tema es el libro del Eclesiastés, capítulo número 9, versículos números 2 al 4, que en el nombre de Jesucristo quiero leer nuevamente. Dice así: todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme el juramento. Este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Amén. Apreciables hermanos, es el libro, o el predicador, quien en este capítulo, en el contexto de este versículo, habla de un suceso que, ya sea buenos, ya sea malos, ya sea justos o injustos, todos van a pasar por este suceso. El suceso es el siguiente, y el Eclesiastés lo dice en el capítulo número 3, versículo 19, dice: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal es el mismo. Suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Este mensaje, hermanos, es un mensaje para reflexionar, para que nuestros amigos reflexionen que aún hay oportunidad, que el Señor aún está dando la oportunidad de que le busquen. Pues dice el predicador que así como a los justos y a los injustos les va a pasar el mismo suceso, es a saber, vamos a decirlo así, todos los seres humanos tienen una fecha límite, y después de ello la muerte. Pero hablando de la muerte, hermanos, este suceso viene desde más atrás. Cuando el hombre fue creado, Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y a semejanza nuestra. Pero lo que refería a Dios en estas palabras es que tendríamos los atributos morales de Dios nuestro Señor, y uno de ellos es que Dios es eterno. Por ende, también, al ser creados a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor, tendríamos que ser eternos. Pero el suceso, hermanos, de la muerte entró cuando el hombre peca, cuando se entra el primer pecado en la humanidad. Y el apóstol San Pablo lo dice lo siguiente, capítulo número 5, versículo número 12, dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Esto, hermanos, es lo que pasó. El hombre peca, y por ende entra el suceso de la muerte a la vida. Por eso, cuando el hombre lleva la vida, tiene que llevar a un momento en el cual tiende a bajar al sepulcro. Pero el Eclesiastés dice: mientras hay vida hay esperanza. La esperanza de que aún, fíjese, aún y cuando el hombre baje al sepulcro, el que creyó en Dios vuelve a vivir. Por eso dice más adelante el apóstol San Pablo, diciendo:
Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Es decir, si por el hombre el pecado entró la muerte, el hombre en su vida piensa y tiene un concepto erróneo en el que dice, pues, yo voy a vivir un poco de tiempo, así que voy a disfrutar mi vida. Un concepto erróneo que tiene el hombre y la mujer que no conoce al Señor. Los que conocemos al Señor, vivimos una vida en el Señor. Vivimos una vida en Dios que aunque sabemos que vamos a bajar al sepulcro, tenemos una esperanza de que cuando venga el Señor, seremos levantados, seremos transformados a la imagen y semejanza del Señor. Y hermanos, al hablar de la muerte, nos podemos referir a dos clases de muerte. Una a la que nadie está exento, que es la muerte carnal, la muerte del cuerpo, que ninguno de nosotros, tanto hijos de Dios como los que no son hijos de Dios, están sujetos. Todos estamos sujetos a este suceso, hermanos, pero hay una diferencia. Como aceptamos al Señor, estamos exentos de la muerte espiritual. Esto, hermanos, es algo que ninguno de nosotros quisiéramos para nuestros amigos y familiares. Al contrario, nosotros como hijos de Dios tenemos el sentimiento propio de decir, lo que recibimos de gracia, vamos a dar de gracia. Y así, hermanos, el hombre, la mujer que escucha el Evangelio, lo acepta, se salva, ya no muere. De otro modo, la Escritura narra de un suceso que habla de la muerte segunda. La muerte segunda, apreciables hermanos, es solo para aquellos que no están escritos en el libro de la vida. La Escritura del Apocalipsis habla en el capítulo número 20, en versículos 11 al 15, dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego dice: y el mar y los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí subrayo diciendo lo que dice el Apocalipsis: esta es la muerte segunda. Y sigue diciendo: y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esto, apreciables hermanos, es lo que el Señor trata de evitar. Por eso el día de hoy, el presente, cuando el hombre aún dice, porque mientras aún hay vida hay esperanza, la esperanza de la salvación de tu alma. Por eso el profeta Ezequiel, en el capítulo número 18, le recomienda al hombre, le hace una recomendación para salvar su alma. Dice: apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Y luego dice: porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Y sigue diciendo: si aún dijera la casa de Israel, no es derecho el camino del Señor, ¿no son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Fíjese.
Los va a juzgar el Señor según sus caminos. Y luego dice: oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de todos vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Y el Señor Jesucristo entrega estas palabras de esperanza para todos aquellos que aún no la aceptan. Dice que no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor Jehová: convertíos pues y viviréis. Cierto, el profeta Ezequiel habla al pueblo de Israel, pero hermanos, en este tiempo, por lo que estamos viviendo y por lo que marca la palabra del Señor, el suceso de la muerte es inminente. Pero el Señor Jesucristo da la oportunidad aún de que aquellos que no han aceptado la salvación vengan y acepten al Señor, para que no pasen a la muerte, sino antes vivan. Hay un ejemplo, hermanos, que tenían un concepto, dije hace unos minutos. El mundo tiene un concepto de que va a vivir su vida como quiere, al cabo va a morir. Pero ignoran lo que va a pasar después de la muerte. En la iglesia de Corinto pasaba algo similar, donde algunos decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero hermanos, es una advertencia que hace el Señor, de que aquellos que dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos, pues bueno, van a tener consecuencias. Y es por eso, apreciables hermanos, apreciables amigos, que este mensaje de la palabra de Dios se predica para entregar salvación al hombre, no para perjudicar, antes al contrario, para salvación. Por eso el Señor dice: yo no quiero la muerte del que muere. Es decir, si bajas a la tumba del sepulcro, tú no vas a morir. Al contrario, vas a pasar de la muerte a la vida. Por eso, apreciables hermanos, el mensaje de la palabra del Señor: mientras hay vida, hay esperanza, porque cuando llega la muerte ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para el hombre. El ejemplo marcado de esto lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 16. Habla la palabra de Dios de dos hombres, y dice la escritura de uno en especial, y quiero marcar uno en especial. Un rico que todos los días hacía banquetes sin preocupación. Todos los días. Entendámoslo así. Decía que su vida era muy preciosa y él iba a malgastar su vida como quisiera. Pero dice la escritura, apreciables hermanos, que llegó un momento, o llegó el acontecimiento de la muerte para el rico. Y cuando llega esto, dice que el rico fue sepultado. Fíjese. Y enseña una escena, la palabra del Señor, de que cuando ya estando en el tormento, aquel rico insensato, aquella persona que desechó su vida, ya estando en el tormento, quería arrepentirse o quería que le ayudaran. Y le decía a Abraham: padre Abraham, ve, dile a Lázaro que moje su punta de dedo en agua para que yo sea refrescado, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice: así como tú recibiste tus bienes, Lázaro también recibió sus males. Pero ahora Lázaro es consolado en el seno de Abraham y tú eres atormentado. Fíjese, y el arrepentimiento es le dice: pues ve, para que vayan a la casa de mi padre, que todavía tengo 5 hermanos, para que no vengan a parar aquí. La respuesta fue la siguiente: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Hermanos, la palabra de Dios está floreciendo, pero el hombre no quiere aceptar.
Lamentablemente, cuando el hombre quiere aceptar, algunas veces no se cumple el propósito de querer aceptar la salvación porque ya es tarde. Dicen, voy a vivir mi vida como quiero. El joven, la señorita dice, voy a vivir mi vida como me plazca. Y en algunas ocasiones, apreciables hermanos, tristemente caen en el lecho de la muerte y ahora quieren aceptar al Señor. Y dicen, ahora sí voy a aceptar al Señor, ahora sí voy a creer a Jesucristo. Y el suceso de que la muerte los toma y ellos no son salvos. Fíjese qué riesgo es de tomar, de decir, voy a vivir mi vida como quiero. Y algunos dicen, ya cuando ya haga lo que yo quiera, pues voy a bautizarme. Pero muchos no llegan a esa fecha. Muchos no llegan a ese lugar. Es por eso, apreciables hermanos, que el mensaje es oportuno. Es oportuno el mensaje para que al momento que el Señor toque el corazón del hombre, toque el corazón de la mujer, del joven, de la señorita, es para no despreciar. Porque es una voz tan dulce la que habla, es una voz tan amorosa la que te dice, ven, dame tus cargas. Es una voz que no quiere hacer daño, al contrario, quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu ser y lo más importante, quiere librarte de la perdición. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, andaba aquí sobre la faz de la tierra, la Escritura marca de un suceso. Fíjese, y quiero marcar las palabras del Señor. Muere Lázaro, el amigo del Señor, y el Señor se entristece. Pero como el Señor todo es todopoderoso, Él sabía que no iba a morir. Él sabía que Él no iba a morir. Y llega Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, fíjese, aunque esté muerto. Y este es el mensaje, apreciables hermanos, apreciables amigos. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el Señor es todopoderoso, apreciables hermanos, que quiere el corazón de las almas, quiere el corazón de las gentes, para que el día que lleguen a bajar a la tumba fría, no se pierdan, al contrario, cuando se escuche la trompeta final del Señor, ellos también sean levantados juntamente con aquellos que creyeron al Señor. Pero solo basta, apreciables hermanos, apreciables amigos, hijos de cristiano, que le entregues el corazón al Señor, porque el Señor te está hablando. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces en el lapso de la vida te ha dado la oportunidad del Señor de que vengas? El Señor dice, en tiempo aceptable te ha socorrido. He aquí el tiempo aceptable, aquí el día de salud. ¿Qué te falta para aceptar al Señor? Hoy tienes vida. Acuérdate que la vida solo es un lapso de tiempo. Mañana quién sabe. Tal vez mañana ya no tengas tiempo de aceptar al Señor. Tal vez mañana sea muy tarde y cuando quieras aceptar al Señor ya no habrá oportunidad. Y será muy triste, muy lamentable que también tú, como aquel rico, mires a los cielos y le digas, Señor, soy atormentado en esta llama, pero ¿por qué? Porque no quise atender el llamado del Señor. El día de hoy, apreciables visitantes, apreciables amigos, el Señor está haciendo una invitación. Te está llamando el Señor. Gloria a Dios. Si estás aquí en este culto de evangelismo, es porque el Señor te trajo hasta este santuario, tal vez por invitación de un amigo, de un familiar, pero ten en cuenta que no fue eso. Fue el mismo Señor, fue la misma voz de Dios que te dijo, yo te escogí a ti para que tú vengas a servirme. Acuérdese del título, mientras hay vida, hay esperanza. El día de hoy tienes vida, mañana no se sabe,
Por eso es importante que el día de hoy hagas tu decisión y aceptes al Señor Jesucristo, para que también juntamente, como dice el Señor, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apreciables hermanos, deseo de todo mi corazón que Dios sea quien les bendiga, Dios sea con todos ustedes.